Entonces yo hablaba de cómo funcionaba la iglesia y sabemos que en la Escritura hay diseños dados por Dios, ¿verdad que sí? Por ejemplo, el diseño del matrimonio, ¿quién lo creó? Fue el Señor, ¿verdad que sí? Vamos. Entonces, decía yo, el hecho que el hombre hoy tome esos diseños y los distorsione y no funcione, primero no significa que no sean de Dios y tampoco no significa que no sean funcionales. ¿Me va siguiendo? Entonces, lo que Dios diseña es correcto, es perfecto y funciona 100%. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los diseños que nosotros encontramos en la Escritura, cuando vamos y los tomamos y los aplicamos tal cual, van a funcionar. Tu matrimonio va a funcionar si usted y yo traemos lo que implica levantar un matrimonio bajo los preceptos, bajo los principios del Señor. Igual, el diseño de la iglesia en la Escritura está también plasmado, solo que hay que buscarlo para poder entenderlo. Y una de las cosas que debemos entender también, cuando usted y yo vamos a buscar estos diseños, tienen como para mí tres palabras importantes: la función, el propósito y la responsabilidad que estos implican. Entonces, cuando uno tiende a buscar estos diseños, yo tengo que llegar a comprender su función. Entonces, dentro del diseño de la iglesia tiene varios, por decir así, segmentos para que ella funcione. Por ejemplo, un diseño que es bíblico y es de Dios es el diseño maestro-discípulo o pastor-oveja, ¿verdad que sí? Pero ¿qué ha pasado? Sea sincero y honesto. Usted y yo, parte de lo que vamos a aprender hoy y se llama el mensaje, cómo funciona la iglesia entre los hermanos. Cómo debemos de funcionar. Pero por eso estoy hablando de primero de las estructuras. Si somos honestos, los diseños que hoy, cuando usted escucha pastor-oveja, muchos tienen cierta desconfianza a estos diseños. ¿Por qué? Porque muchas ovejas han sido abusadas, muchas ovejas han sido engañadas, etcétera. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos perdido la credibilidad en estos diseños. ¿Sí o no? Seamos honestos. Y entonces cuando usted está aquí, usted está escuchando, yo puedo ver la cara de alguno como quien dice, a ver, ¿con qué va a salir este? ¿Quién será? Entonces está desconfiando. Está desconfiando de mí. ¿Por qué? Porque eso, primero, es bueno. La Biblia dice que debemos de pesar los espíritus. Pero también hemos sido a veces traicionados. Tanto el pastor como la oveja. Y Ezequiel 34 habla de eso. Usted lo busca después. ¿Cómo él va a juzgar a los pastores? Y ahora me acordó de la oveja gorda, que hablamos hace tiempo cuando vine. Entonces va a juzgar al pastor, pero también va a juzgar a la oveja. Pero vuelvo y repito, no porque sea distorsionado no significa que sea Dios. Entonces Dios de la antigüedad estableció hombres en aquel tiempo para guiar un pueblo, para guiar una nación. Y entonces usted va a ver en Éxodo 18, voy a ir mencionándoles algunos pasajes sin leerlo para poder caer en la enseñanza de hoy. Usted ha leído la enseñanza donde llega Yetro a decirle a Moisés que lo que hacía estaba bueno. La intención de Moisés era buena: servirle al pueblo, ayudar al pueblo, resolver los problemas del pueblo. Pero cuando Yetro llega, le dice, está bien lo que haces, pero la forma en que lo haces no es la correcta. Si seguís así, vas a morir vos y este pueblo también. Entonces él le recomienda: busca de entre tus hermanos, de entre la congregación, hombres, dice aquí, a ellos, y le da tres instrucciones. A ellos debes de instruirlo en las leyes y las enseñanzas de Dios, darles a conocer su conducta y las responsabilidades que le corresponden a cada uno. Entonces dice Yetro, usado por Dios, un sacerdote de Madián, dándole una clave para cómo funcionar en el diseño del gobierno de la iglesia. Entonces establece hombres y da requisitos, pero le dice, enséñale las leyes. Aquí todos nosotros de alguna manera se nos enseña domingo a domingo, los jueves en los discipulados, y estamos siendo instruidos todo el tiempo. Después también se nos enseña la forma en que debemos de conducirnos, nuestra conducta, cómo tratar al prójimo, cómo tratar a los hijos, cómo tratar a la esposa, cómo tratar una relación del pastor y la oveja.
Y todo eso somos instruidos, pero también se nos dice, es tu responsabilidad hacer esto, es tu responsabilidad encargarte de esto. Entonces eso es lo que está haciendo Yetro con el consejo de Moisés, al que le da Moisés. Entonces, para poder funcionar, ¿verdad? Y ser efectivos en la obra del Señor, necesitamos establecer personas, ¿verdad?, que se encarguen de algunas responsabilidades para que ayuden al crecimiento de la obra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, cuando hace esto, Moisés lo que está haciendo es distribuir la carga. Pero ¿qué pasa a veces? Es donde vamos a ir aprendiendo. A veces nosotros, cuando optamos o anhelamos alguna posición de autoridad, a veces creemos que estamos ahí hablando de pastores, ancianos, diáconos, líderes, como le llamen. Creemos que tener una posición de autoridad es para que la gente nos sirva a nosotros, pero no es así. Amén. Ahí sí me van diciendo amén, ¿verdad? En Lucas capítulo 22, versículo 24, pero ya le va a tocar a usted también. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Estoy leyendo la NBI. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y a los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Siempre que leo esto, trato de explicarlo porque dice, estas personas creen que por ellos las personas son bendecidas. ¿Ha escuchado usted a personas que dicen, vos por estar bajo mi cobertura es que te pasa lo que te pasa? Vos por estar bajo mi protección, por ser yo tu pastor, es que has prosperado. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Ellos creen que porque son ellos, la gente le está yendo bien. Pero Jesús dice, no es así la cosa. Entonces cuando yo digo eso, estoy creyéndome que por mí suceden las cosas y no por Dios. Y Jesús está haciéndole entender esto a los discípulos. No sea así entre ustedes, dice, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor. Mira, y me disculpa si siente que voy yendo X porque, como le digo, son 3 en 1, ¿verdad? Pero vamos a tratar de avanzar. No tengo a mi esposa que siempre me dice, bájale, pero ahorita siento que voy. Entonces, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa sentado? Sin embargo, ¿quién está hablando aquí? Jesús. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Él está diciendo esto para aclararle a sus discípulos que la razón de que ellos un día van a dirigir un pueblo, un grupo, no es para que la gente le sirva a ellos. Es para que ellos les sirvan a las personas. ¿Qué sucede hoy y en las naciones y en las estructuras, en las empresas? Generalmente cuando hay gerentes, los gerentes hacen que las personas le hagan todo. Y un gerente está ahí para dirigir, para instruir y para facilitarles el trabajo a sus colaboradores, ¿sí o no? Y a veces somos como estorbos, somos tropiezos. A veces somos personas que ponemos topes a los que están debajo de nosotros. Jesús les señaló esto a los fariseos: ustedes ni entran al reino ni dejan entrar a las personas, porque solo ellos querían estar allí. Entonces estamos en una posición, no importa cuál es, y usted lo va a trasladar, como siempre digo, no solo ubíquese dentro de la iglesia, sino que usted este mensaje lo va a llevar a su casa. El hombre que es cabeza, que le gusta esa posición, está como cabeza para servir. Tanto Dios. Amén. Solo las mujeres. Yo pensé que los hombres iban a decir amén. El hombre que está en su casa como cabeza está para servir, para facilitarle las cosas a sus hijos, a su esposa, para proteger, para dirigir. Me va haciendo. Entonces lo va a trasladar también. Usted tiene negocio, usted ahí está como cabeza para servir, para desarrollar a su gente, para hacer que su gente crezca, no para poner tropiezo. Usted está en un cargo, en una empresa, para servir. Ese es un principio del reino. Cuando usted lo entiende, usted va a ser bendecido y los que están alrededor de ustedes y lo que está haciendo también va a ser prosperado. ¿Cómo? Mire el ejemplo de José. José estuvo en la cárcel, honró, sirvió primero a Dios y la cárcel prosperó.
Estuvo donde Potifar, honró a Potifar, honró la casa de Potifar, usted sabe la historia y todo, pero ¿qué pasó con la casa de Potifar? Prosperó. Entonces, mire, qué importante, Potifar era un egipcio. ¿Cómo es posible que Dios prospere a un egipcio? ¿Verdad que es como contradictorio? ¿Saben por qué? Aquí le doy algo, un paréntesis. ¿Sabe por qué algunos no hemos prosperado en el lugar donde estamos, en el trabajo, en la casa, en el negocio? Porque usted no está honrando la autoridad ni sirviendo en el lugar como debe ser donde Dios te puso. Es que este jefe que tengo es impío, no es creyente, no importa. Dios no te puso ahí para que seas beneficiado, es para que seas de bendición en ese lugar. Entonces, así funciona la iglesia. Cuando usted está en un lugar y entiende que está para servir, Dios va a prosperar las cosas que vengan a tu mano. Porque estás siendo fiel primero a Dios y obviamente también a la autoridad que Dios te puso. Y estamos entendiendo algo que va a bendecir tu vida y la mía. Entonces Jesús, que es Jesús, que tiene toda autoridad, dijo yo estoy entre ustedes como el que sí. ¿Quiénes somos nosotros para creernos más que Él? Si Él estuvo así, nosotros debemos de ser así. Ahora, nosotros hablamos de alcanzar la estatura del varón perfecto, que esa es nuestra meta, pero nos gusta la parte de la autoridad de Él. Pero nos olvidamos de esta área del Señor, de la compasión, del servicio, de la misericordia. Eso también es Jesús, no solo autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso queremos alcanzar el carácter de Él, pero uno de los principios y uno de los ejes fundamentales en el reino de los cielos es el servicio. Si el que quiera ser el mayor, tiene que ser el siervo. Otra cosa que debemos de entender, la relación siervo y amo, como a veces leemos en la Escritura, porque estamos hablando de la relación entre hermanos, cuando nosotros hablamos de esclavo, muchas veces tenemos un concepto de esclavitud como el que se vivió para el tiempo de Abraham Lincoln, era, ¿verdad? Que había tráfico de personas africanas. Y en las naciones paganas también existía la esclavitud y un esclavo era tratado literalmente como un animal, sin derechos, sin nada. Entonces, cuando usted habla de esclavitud y siervo y lee la Escritura, nos olvidamos que Dios puso en la palabra leyes a la nación para tratar a sus siervos o a sus esclavos. Y si usted ve, no se lo voy a leer, pero le voy a dar los versículos para que usted después lo compruebe, que cuando Dios pone leyes para tratar a los siervos, es para que también se cuiden sus derechos. Levítico 19, del 15 al 17, está una parte, Deuteronomio 10, del 12 al 13. Puede leer ahí cómo debe tratar el amo a su siervo y el siervo a su amo. Bajo el respeto, bajo la fidelidad, bajo la honra, no el abuso, no lo que nosotros tenemos como concepto. Entonces, cuando yo enseñaba de esto, en aquel momento, vino a mí una señora que nos trabajó por mucho tiempo, esa señora que nos ayudaba en la casa. Ella llegó a la casa a servirnos y inicialmente empezamos con un contrato, ¿verdad? Yo le pago y ella nos ayudaba con las cosas de la casa y a cuidar a los niños. Entonces esa señora llegó en ese pensamiento, aunque nosotros también, las personas que nos trabajaban, nunca las vimos despectivamente, siempre fueron como parte de la casa, de la familia, aunque hay unas personas que nos hicieron averille, no robaron, o sea, mire de todo, pero sin embargo uno las trataba bien. Pero esta señora era muy distinta. Ella llegó sin saber muchas cosas y mi esposa le empezó a enseñar. Entonces, durante varios años ella nos sirvió y la relación pasó de ser un contrato a una relación familiar. Nosotros la veíamos como parte de la familia, andaba donde quiera que estaba. Yo no sé si usted ha tenido personas que le sirven por mucho tiempo y usted ya la ve como alguien de su familia. Pasó la pandemia y vinieron situaciones financieras en nuestra casa y nosotros tuvimos que decirle a ella, no podemos seguir con usted, no podemos seguirle pagando, yo sé que usted necesita. Ella no nos decía nada, y si usted tiene a alguien que le pueda dar otro trabajo, tenga la libertad de hacerlo, le decíamos. Y para ese tiempo me pasó un accidente a mí. Me corto las dos falanges del dedo del pie y quedo así quieto por 2 meses. Pero ella dice, mire, don ella, yo no me puedo ir y dejar a doña Silvia con estos niños y usted esa condición. Yo me voy a quedar, no me pague 2 meses mientras usted se recupera. ¿Qué está diciendo ahí?
hay algo más que dinero en la relación entre ella y nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué le digo esto? Porque venimos al Señor primero buscando un beneficio. Primero buscando que me bendiga, que me restaure, que me sane. Pero cuando usted entiende que la relación de siervo y amo, o señor y siervo, pasa a ser de relación hijo-padre. Porque te enamoras del Señor y entonces ya le serví sin importar que te dé o no te dé. Esa es aquella persona que entiende que a la medida que se mete con Dios, se va enamorando de Él y ya no busca su bendición, sino busca al Padre solamente. No importa si hay un beneficio, Él sabe que el Padre es su beneficio. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa es la parte donde usted y yo necesitamos transicionar en nuestra relación. Si estamos con Dios esperando un beneficio, todavía estamos en la mentalidad de siervo, no de hijo. Cuando un hijo está en una casa y es agradecido, no importa lo que reciban, simplemente ama a su padre, desea estar con su padre y servirle a su padre, ¿sí o no? Entonces, esa relación necesitamos nosotros entenderla para poder funcionar. ¿Por qué le digo? Porque si yo quiero relacionarme, ¿para cuántos Dios es su padre? Entonces, si Él es mi padre y es su padre, ¿usted qué es mío? Mi hermana, aunque usted no lo quiera. ¿Sí? El que tiene la par es su hermano y es su hermana, aunque usted no lo quiera. Porque es cierto, yo sé que hay hermanos que son difíciles, ¿verdad? Y usted me está diciendo que sí, quizá uno de los que dicen que sí son ustedes también difíciles. Porque a veces creemos que los demás los difíciles y nosotros somos monedita de oro. No, también nosotros tenemos asuntos. En una familia, los que tienen más de 2 hijos, 3 hijos, saben el carácter de sus hijos, saben cómo son, y no por ser diferentes los aman distinto, pero sabe que el hijo que es mucha palabra, el hijo que es obediente cuando usted le pide algo, el hijo que siempre pone excusa, el hijo que miente, los padres saben. Entonces, así como usted padre sabe cómo es usted, el padre sabe cómo es usted. ¿Verdad que sí? Sabe que usted solo pone excusas, sabe que usted vive hablando mal de su hermana, ¿verdad? Han callado. Nadie dijo amén. Entonces, pero también el padre que sabe conoce a sus hijos, los hermanos se conocen. Más así que usted no conoce aquí a la gente. ¿Verdad que sí? Hoy le decía al pastor a veces nosotros creemos, Leo, que solo lo que percibimos en la otra persona, nosotros podemos verlo sin que se mire nuestra condición. Cuando vos decís, esa persona es chismosa, esa persona es mentirosa, esa persona aquí, esa persona allá, así como vos lo ves, la gente también lo ve en nosotros. Y así, sabiendo lo que somos, hemos aprendido a convivir como familia. ¿Me explico? Esto es importante que lo entendamos, porque si vamos a aprender a funcionar como hermanos, mi tarea no es cambiar al hermano, es amar al hermano. ¿Quién cambia a las personas? El Señor. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay unos que andan haciendo el papel del Espíritu Santo, queriendo cambiar y convencer. Entonces no es su trabajo es amar, porque Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Ámense tal como somos. Con esto no estoy diciendo que vamos a aprobar el pecado de mi hermano. O en el amor que le tengo, y así con el amor que nos tiene el Padre, en ese amor, dándole misericordia, ayudamos a cambiar a nuestro hermano que es muy distinto. Nosotros somos un instrumento de Dios para ayudar, pero no cambiamos. Entonces, en la Escritura, nosotros hemos leído acerca del amor fraternal. ¿Han leído eso? Esa palabra, en el griego, cuando la Biblia lo menciona y Pablo dice, ámese con amor fraternal, la definición en el griego es storge. Existe el amor ágape, existe el amor eros y existe el amor, ¿cuál es el otro? Fileo. El fileo es que hay entre amigos. Pero el storge es el que existe entre la familia, entre hermanos. Por eso Pablo dice, ámese como que fueran hermanos. Una cosa es amar o tener una estima por un amigo y otra cosa es amar a tu hermano. Y mire cómo es la vida.
Porque si estamos tratando de funcionar como iglesia en las relaciones entre hermanos, yo sé que ha sido muy difícil. Y entre hermanos nos hemos hecho daño. Entre hermanos hemos dividido. Entre hermanos criticamos al uno, criticamos al otro, ya lo vamos a ver. Pero si somos hermanos, hijos de un mismo Padre, somos hermanos. Pero ¿cómo es que somos hermanos y nos hacemos daño? Entonces yo decía, esto que vivimos en la iglesia también se vive en las familias, en las casas, porque no hemos aprendido también a practicar este amor. ¿Cuántos conocen o ha vivido usted hermanos que entre ellos viven peleando, celosos, egoístas, incluso se pelean por herencia, llegan a incluso hasta matarse entre ellos? Eso se vive desde las familias. Y si desde la familia vivimos así, o crecimos así, o entendimos así, ¿cuánto más nos va a costar aprender a relacionarnos con ese amor fraternal entre nosotros? Por eso es urgente que entendamos que necesitamos funcionar en el amor fraternal, que es como una familia. Amén. Así, yo sé que es difícil a veces, como dice a veces uno, esos memes, Señor, vos me decís que ame a mi hermano, pero este prójimo me la pone difícil. Dice usted, el prójimo, precisamente a ese, oiga bien, a ese que te cuesta amar, es al que debes de poner más empeño para amar. ¿O no? Porque amar al que te hace bien, dice el Señor, eso lo hace también aquel. Hacerle bien al que te hace bien, eso lo hace también aquel. Es ahí donde nosotros también no hemos entendido que el reino de los cielos es distinto, pero queremos funcionar igual a los sistemas del mundo. Por eso empecé hablando de la autoridad. Y cuando alguien está en autoridad, si no entiende esto, va a lastimar, va a abusar de sus hermanos que están por debajo de él. Vamos, porque no hemos entendido que debemos amarnos unos a otros. Vamos, ante Dios todos tenemos el mismo valor, la misma posición. ¿Sí o no? ¿Me estoy explicando? También, ¿cómo lo veo? Alegre, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime. O sea, cuando uno que está en autoridad no entiende que el amor de Dios también es amar a sus hermanos, pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa en las empresas. Por eso acuérdese de todos los escenarios, que el que está dirigiendo quiere señorearse, quiere aprovecharse, piensa que tiene propiedad sobre la persona, cuando no es así. Sino está ahí para servir, para facilitar, para ayudar a su hermano menor. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay hermanos mayores. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Y la Biblia lo dice. Cristo, ¿verdad? Y se lo voy a leer. Se lo voy a leer porque también, como le digo, voy de atrás para adelante, de adelante para atrás. Dice la palabra del Señor en... Me da un chancecito, un tiempecito más de lo... Dice Hebreos 2:11, tanto los que son purificados como Jesús, ya ven, permiso, ¿quién los purifica? Tienen el mismo Padre, por eso Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Oiga bien, en Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, si es el hermano mayor, nosotros somos menores, pero entre nosotros también hay hermanos mayores, o sea, más maduros, ¿verdad? Se supone, más entendidos, más, con más experiencia. Entonces, ¿qué debe hacer el hermano mayor? Ayudarle al menor, ayudarle al tierno, ayudarle al que desconoce muchas cosas, aquel que hace berrinche. Cuando un chaval hace berrinche, un niño, es cierto, el padre lo regaña, ¿verdad que sí? A veces viene un castigo, pero no por ser así deja de ser su hermano, deja de ser su hijo, y aprende y entiende que son etapas de inmadurez de su hermano o de su hermana. Aquí hay algunos que hacen berrinche, aquí hay algunos que se quejan, aquí hay algunos que critican, aquí hay algunos que... No importa, son los menores, los mayores ayúdenle.
Cuando escucha a un hermano menor quejarse, usted que es mayor, ayúdele. No se sume a su crítica o a su queja si no es correcta. Entonces, por eso es bueno entender la funcionalidad que tenemos nosotros. Pero imagínense usted cómo se ve un viejonazo haciendo berrinche. Ridículo. Y hay muchos viejonazos aquí, no aquí pues, en la iglesia del Señor. Yo vivo aquí, güey, como que estoy en mi iglesia, ¿eh? Pero aquí en la barca no. Hay muchos viejonazos haciendo berrinche. Y usted dice, ya debería estar en otro asunto y sigue con lo mismo. ¿Cuándo vamos a avanzar así? ¿Cuándo va a crecer la iglesia? Si aquel que debería ser ya maestro sigue actuando como un niño. No hemos entendido la funcionalidad. Porque cree él que porque tenga autoridad se le debe dar todo lo que quiere, se le debe hacer todo lo que pide, y no entiende que hay un orden, que hay un diseño que Dios puso. Y necesitamos nosotros apegarnos a ese diseño. Cuando ustedes entendamos esto, ¿sabe qué va a pasar con la iglesia? La iglesia, me refiero a toda la iglesia. Vamos a amarnos y vamos a crecer verdaderamente. Porque dice la Escritura que nos van a conocer porque nos amamos uno a otro. Y sabe que el mundo no nos conoce todavía. Nos conoce pero como invivible. ¿Verdad que sí? Dios, ahí todas las excepciones. Porque somos invivibles. Entre nosotros. Hey, los pastores. Los pastores. Nos matamos. No le digan a nadie. Y somos los hermanos mayores. Somos los hermanos mayores. Imagínense cómo están los otros. Necesitamos amar con las diferencias. Necesitamos quitar la competencia, el egoísmo, el orgullo. Y vernos como somos. Porque el Padre es el mismo. Y el Padre quiere lo bueno para sus hijos. Entonces yo me pongo a pensar, aquellos que tenemos hijos. Y es frustrante para uno ver a sus hijos pelear. El uno pelea, esto es mío, no me lo toqué, esto es que yo ya. ¿Hasta cuándo van a entender que son hermanos? Que todos pueden tener lo mismo. Estamos nosotros matándonos entre nosotros. ¿Qué es mío? Que no me lo toqué, este es mi ministerio, mi iglesia, mi congregación, mi denominación. ¿Cuál denominación? Dice, pareció, soy uno. Y la iglesia una. Y así vivimos peleando y peleando como niños. Y nos pasa que después el diablo es el culpable. Piense usted. Yo le conté una vez a usted aquel cuento de yo solo solté el caballo, ¿se acuerdan, no? No, ¿verdad? ¿No se acuerdan del domingo pasado? ¿Y sabe acordar de quién? Así le digo a la gente, ¿se acuerda de aquella vez yo enseñé? Sí, no se acuerdan ni el mensaje del domingo pasado y se va a acordar de que tenemos un mes el Edu. Dice el dicho que estabas el diablo, ¿verdad? Dice el cuento, está un caballo amarrado en un cerco. Él lo suelta y el cerco, él se cruza el cerco al del vecino y empieza el caballo a pasar por el maizal y todo y le arruina la plantación. Entonces sale el dueño, que es el vecino, ¡pah!, mata al caballo. Obviamente el dueño del caballo no está alegre, ¿verdad? Sale enojado y ¡pah!, mata al que mató al caballo. Era un chaval, el hijo del dueño. Sale el hijo del dueño con arma y los otros hermanos a matar a la familia y se armó un boncho. Y después dice alguien, esa es culpa del diablo, dice. Y el diablo dice, yo solo solté el caballo. El diablo solo pone la semilla y usted y yo nos encargamos de baratarnos entre nosotros. Y hemos aprendido a identificar cuando alguien quiere traer contienda. Y nos matamos y el que está allá solo está viendo. Ya está. Pasa en la vida real. Gente que llega y después solo se aleja y se ríe. Y después se te acerca. ¡Qué barbaridad! Yo no creía que era así. Como buena gente. Dice en Juan, primera de Juan, déjeme leerle esto porque es para que aprendamos a identificar lo que le acabo de decir. Primera de Juan, capítulo 4,
versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es? Es mentiroso. Se lo voy a traer a contexto. Hermano Edén, sabe que yo lo amo. Que para mí un hermano. Israel, mira, Israel es como mi hijo espiritual. Dice el hermano, yo a Dios le sirvo con amor y con pasión. Pero fíjese que Israel la vez pasada estaba hablando de usted. ¿Cómo empiezo? Que amo a Dios, que amo a Israel, que lo amo a él, pero después siembro la semilla. Así trabaja con astucia el que siembra contienda, el que siembra división. Llega buenas palabras, pero dice aquí, si ama a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso el que está con vos. Aprenda a identificarlo, aunque le hable bonito, aunque quizás lo que le diga es cierto. ¿Cómo debería de resolver ese asunto? Pastor, mire, así. Yo, y soy honesto y sincero, Israel para mí es una persona, pero considero que debe de hablar con él. Fíjese que así, tal vez estoy confundido. Pero si quiere, vamos delante de él y yo sostengo lo que le digo porque no quiero que se pierda esa amistad y dañe esta congregación. ¿Estoy explicando? Porque soy un reconciliador. Porque soy el que trae unidad, no división. Entonces, cuando usted y yo aprendemos a funcionar así, la iglesia crece fuerte. Porque los hermanos mayores están haciendo la función y están enseñándole a los menores que esas cosas, lo único que han hecho es dañar la familia. ¿Estoy explicando? Es dañar. Hoy estamos entendiendo esto. Mire, yo fui uno de los que quizás causé controversia, cosas, y hablé, pero uno tiene que aprender a cambiar y madurar en este asunto y dejar de hablar mal de su propia familia. O no hablamos mal de nuestra propia familia cuando hablamos mal. Son hermanos. Aunque son difíciles, son mi hermano. Y que mi padre se encargue de pajearlo, de jalarle la oreja, ¿verdad? No yo. De querer cambiarlo y que Dios trate. Yo como hermano mayor tengo que enseñarles con mi vida cómo debe ser. Por eso dice, si alguno. Generalmente cuando se usaba esta frase, estaba diciendo, cuando uno te enseñe cosas que a la vez se contradicen, ese miente. Nadie, aunque dice que ame a Dios y te enseñe un principio que va en contra de la palabra, ese es un mentiroso. Identifíquelo. Razone por los consejos que le da. Porque si lo pone en contra o si quebranta un principio, esa persona es un mentiroso. Y cuando los identificamos, lo que tenemos que hacer primero es confrontar, no desechar. La Biblia habla de cómo ve y habla con él en secreto, si lo buscas de un testigo, y si no, pues ya ni modo, hazlo el público. Pero necesitamos nosotros aprender a fusionar como hermanos. Es un montón lo que tengo que decirle, pero estoy diciéndole lo más vital para que podamos aprender a funcionar como hermanos. Primera de Juan 3:18 dice, queridos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino de hechos y en verdad. ¿Sabe por qué a veces no amamos así? Porque hemos aprendido a fingir. Fingimos amarnos, fingimos. Incluso Pablo, cuando habla de Timoteo, él habla de una fe no fingida. Incluso que podemos hasta fingir la fe. Muchos que dicen ser creyentes, que aman a Dios, que temen a Dios, fingen muchas veces, pero tienen intereses personales, pero verdaderamente no aman a Dios ni a su prójimo. Y eso yo necesitamos entender que al único que le beneficia, entender que el amor debe ser sincero, que el amor debe ser verdadero, es a mí. Porque si yo empiezo a fingir, yo voy creciendo en un mundo de mentiras. En un mundo de mentiras. Y ese amor nunca va a producir el fruto verdadero. Nunca va a dar un crecimiento verdadero. Y por eso hay matrimonios que no crecen, familias que no crecen, iglesias que no crecen. Ahora, estamos diciendo, ¿estamos en un trabajo? Sí, estamos trabajando eso. Este asunto, necesitamos perfeccionarlo, necesitamos madurar. El que ya está más grande, por favor, ayude. Y como empecé diciendo al principio, si es que este pastor Edén trabajando con ustedes, los que están más grandecitos aquí, ayuden a mantener el orden, la calma, y aconsejen, traigan
unidad al cuerpo, traigan buenos consejos a los pequeños que hacen del evangelio a veces una extorsión. Entonces no amemos de palabra, sino de hecho. ¿Cómo vamos aquí? Ya nos pasamos. Falta una hora eso. Dice Santiago capítulo 3, versículo 16. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Dónde? Donde hay envidias. ¿Donde qué? Contiendas, rivalidades. Dice una versión, ahí hay una obra perversa. ¿Cómo? Dentro de la iglesia hay una obra perversa. Si hay eso, sí. Si hay eso, sí. Pero aquí yo sé que no hay envidia. Vaya no. Todos se aman. Aquí no hay orgullo. Aquí yo sé que no pelean entre ustedes. Es más, yo estoy viéndole la aureola a todos ustedes. Pero es necesario, dice Pablo, las disensiones. Son necesarias. Mire, no creceríamos sin este asunto. Pero cuando lo tomamos de manera correcta, crecemos. Cuando nos tomamos de manera incorrecta es cuando decrecemos, nos lastimamos, nos herimos y nos destruimos. Pero entendiendo que las disensiones, mira, vos tenés un conflicto con mi hermano, vení y resolvámoslo, hombre. Anda, ¿de qué me sirve si yo tengo un problema con él? Contárselo, ¿cómo se llama usted, hermano? A don Orlando. Dice que el pastor la vez pasada me dijo esto, me dijo aquello. ¿Qué nos va a ayudar don Orlando? ¿Qué me tiene que decir él? Hermano, yo considero que usted tiene que hablarlo con el pastor, usted no puede andar molesto. Hoy sé quién sea el hermano, vaya y resuélvalo. Si quieres yo te ayudo. Puedo hablar con él, contarle tu situación, para que ya después vaya encaminado el asunto y él esté esperándose, pues. No, el padre, mentira. Que te esté esperando, ¿para qué? ¿Para qué hable? Pero, como empecé diciendo, como los diseños se han distorsionado, ya no confiamos. Como el pastor abusaba, herido, ha hecho, pero vuelvo y repito, el hecho que el hombre distorsione el diseño no significa que no sea de Dios. No significa que no sea funcional. Ayúdele al pastor a que este ambiente sea sano y que él también, con la ayuda de ustedes, trate de mantenerlo sano. Y va a ver qué lindo. Va a ver qué lindo. No vamos a ser perfectos. Vamos a tener asuntos como toda familia. Pero cuando identifiquemos estos asuntos y se tratan de manera correcta, vamos a ser una iglesia que verdaderamente la gente lo conoce. Punto. En Apocalipsis, solo para ir terminando, nosotros leemos donde Juan tiene una experiencia. Apocalipsis 19, versículo 10. Juan está teniendo una experiencia, ¿verdad? Y se le aparece un ángel. Me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios, dice ahí. ¡Hey, soy un siervo como tú! ¿Quién lo está diciendo? Fue un ángel. Y nosotros con que tenemos una posición ya nos sentimos querubines. Y nos gusta que la gente nos dé pleitesía y esto y aquello. Pero déjeme decirle, pero espérame, déjeme terminar primero. El ángel dice, soy consiervo como tú, igual que tus hermanos, que mantienen testimonio fiel a la palabra del Señor. Está hablando de nosotros. Pero dice Apocalipsis 22:8, yo, Juan, soy el que vio y oyó estas palabras. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel. Otra vez, que Juan no entiende, que me había hablado mostrando todo esto. Pero él me dijo, no, cuidado, le volví a decir el ángel. Soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas. Pues dice, ¿qué nivel? Ahora vamos a poner el nivel de los profetas. ¿Cuántos saben que los profetas del Antiguo Testamento eran respetadísimos? Y él está diciendo, soy un siervo como vos, igual que los profetas. Lo que está diciendo es, también ellos están al mismo nivel. No nos creamos más unos que otros. Romanos 12:3 dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura.
Yo soy aquí alguien que pastorea, pero no soy más que usted. Entre más usted escale, menos derechos tiene, para que sepa. Jesús le dijo a Juan y a Santiago, cuando ellos le dijeron, uno a tu izquierda y el otro, vos no sabés lo que estás pidiendo. No sabés lo que pedí, porque entre más arriba, menos derecho. Más responsabilidad, más compromiso, más muerte, más todo, más esfuerzo. ¿Le digo por qué? Porque el día que usted, por ejemplo, no se le ocurre venir, aquí hoy no vinieron algunos. ¿Quién les dice algo? Ay, hermano, no vino, ya está, eso pasó. No hay algo que lo... Pero este no puede faltar aquí. Ni tiene derecho a enfermarse. Entre más está, menos derecho tenés. Más que absorbe. Entonces, a veces anhelamos las posiciones por el tener autoridad. Pero entre más alto, el que está arriba, dice el Señor, es el que sirve. Pero hemos malentendido. Pero eso no quita que nos debemos honrar y respeto entre nosotros. Y ahí voy a terminar, porque dice la palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien son tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Honrenmelo. Que algunos toman eso. Dice la palabra que Dios puso en 1 Corintios 12 y 18 los miembros del cuerpo como Él quiso, ¿verdad? Si usted y a mí nos tocó ser la uña del pie chiquito, reclámele a Dios, ¿verdad? Porque Él lo puso como Él quiso. Ahora, Dios te pone en lugares para funcionar. Por eso estamos hablando de cómo funciona, porque no se trata de una posición. La posición no nos da valor y nos hace quienes somos. Dios es el que hace eso con nosotros. Pero no quita que porque somos homogéneos, somos iguales ante los ojos del Señor, no debo honrar a mi autoridad. Porque así como el ángel le digo, somos siervos, somos consiervos, no hay una diferencia. Pero sí, Dios puso a alguien para dirigirte, Dios puso a alguien para una posición. Por eso cuando también malentendemos esto, sí, ante Dios Él es, yo soy hijo y yo soy hijo también. Todos tenemos, no, pero Dios lo puso a Él ahí para hacer algo y que te ayude y que te sirva, y debes de honrarlo. Porque está el desbalance. El que está arriba abusa y el que está abajo deshonra. Por eso no hemos funcionado bien. Sométanse, dice la Escritura, uno a otro con y el amor del Señor. Es la única forma. Pero a nosotros no nos gusta. No nos gusta. Cuando te ponen a alguien, sobre todo que no te cae bien, ay, mira quién pusieron. Si es aquí, si es allá, si le conoce la vida, ¿cómo sabemos todo eso? ¿Das pendiente de la vida ajena? Y como dice el Proverbio 99:3, dice, todos tenemos cola que nos pisen. Aprendamos a amarlo con nuestras diferencias, a honrarnos. Díganle que tiene la par como, ¿cuánto conoció los Pastor Padilla 3? Usted familia mía, aunque no quiera, decía. Así, ella es su hermano, ella es su hermana, aunque no quiera. Entonces, si usted quiere dejar de ser mi hermano, mi hermana, tiene que dejar de ser hijo de Dios y se va a volver hijo de diablo, como decía que. Porque si Dios es mi padre y es su padre, somos hermanos. Aprendamos a amarnos como hermanos. Ya basta de estarnos dañando, de estar, perdone, supere, doble la página, comience de nuevo. Ame, dele otra oportunidad, vaya y hable con su hermano, dígale, pasó esto, ya no podemos seguir trabajando bajo estas diferencias, los celos, las contiendas, resolvamos este asunto y avancemos, no nos estanquemos, porque estamos estancados por esa razón. Las diferencias existen, Marcos y ¿quién fue el que pelearon? Marcos y Pablo.
tuvieron una diferencia. Pero a pesar de eso, en el camino más adelante se encontraron y pues Pablo dice, él me ayudó mucho. O sea, superaron lo que pasaron. No quiere decir que no va a tener conflicto, diferencia, va a pasar, pero el maduro, el grande, tiene que ayudar al menor. Y así vamos a avanzar y a crecer. Amén. Entonces, esta mañana traté de darle 3 mensajes en uno, ¿verdad? Pero la piedra es esta. Somos hermanos, somos familia, tenemos diferencias, tenemos errores, somos imperfectos, tenemos muchos asuntos que resolver todavía nosotros y con los otros hermanos de afuera. ¿Verdad que sí? Porque miren, hay hermanos de afuera que hoy me decía uno, si me miran con usted, me llama la atención. Imagínense usted como que uno fuera un... somos hermanos. Solo porque ya no está en ese lugar, te dejan de hablar. Usted no sea así. Yo sé que usted le ha dado de hablar a otro. No sea así. Bueno, si me habla, yo le hablo. Postura es. Si yo me encuentro a mis hermanos, yo le hablo. Aunque ellos me hagan indiferencia, yo le hablo. Yo no tengo nada en contra de ellos. Si ellos tienen algo en contra mía, pues ya eso es cosa de ellos. Pero solo cerciórese que usted no le hizo nada. Porque imagínese usted, le hizo usted merenda aplastada y después llega. Obviamente primero resuelva tus asuntos con ellos. Pero si no hizo nada, usted tenga tranquilidad. Y relaciónese con los hijos del Señor y muestre a través de su vida que el amor de Cristo es lo primero que debemos demostrar entre nosotros para que el mundo crea que verdaderamente somos los hijos del Señor. Amén. Ahora sí. Aquí yo voy terminando. Tal vez se pone de pie y oramos.